Sí, con eso nos va quedando de una vez grabado, muchachas, todo el material. Y permítanme, de una vez le comparto pantalla para que vayamos mirando entonces el tema. Eh, Denme un momentico. A ver, por aquí compartir pantalla. Vamos a ver. A ver, compartir. Bueno, ustedes me dicen, muchachas, me van confirmando si se ve, si no, me dicen, listo. Que yo espero que sí. A Sí, mi ver, Lore, listo. Y se escucha bien también. perfecto. Listo, gracias, chicas. Permítanme por aquí, creo que mejor. Y también le pedí el favor a Val que me ayudara ahí con esa cortina que estaba, pero supremamente. Ahora sí, muchachos. Eh, y vamos a ver un tema que yo sé que es un tema bastante controversial para nosotras las mujeres, ¿no? La palabra con la que yo siempre les he contado que fue una de mis luchas más grandes, creo que fue con esta palabrita de la sujeción. Yo peleé con el Señor mucho tiempo por este tema, pero bendito sea el Señor que Él en su misericordia y en su bondad le permite a uno ir conociendo, ir sabiendo y que uno se vaya ampliando un poquito en el tema. Y yo creo que el Espíritu Santo va haciendo una obra no solamente de comprensión, sino también de aceptación y va haciendo también una obra de ver que su palabra es verdad y de que si ese es su diseño, así es. Entonces, muchachos, vamos a estar trabajando en el capítulo 12 de sus materiales. Busquen allí en sus libros, capítulo 12 y vamos a estar hablando de una palabra bastante controvertida para las mujeres, sobre todo en las congregaciones, y algo que es por nombramiento divino, así se llama el tema, ¿sí? Y es la palabra sujeción por nombramiento divino. Entonces vamos a estar indagando en esta mañana un poco acerca de qué es la sujeción, por qué la sujeción, y bueno, vamos a ver como un poquito más de ese tema. Ahora, yo sé que el tema de la sujeción es más ampliado de lo que podemos ver aquí y abarcaría casi que muchos estudios acerca del tema, pero lo que vamos a ver aquí es un pequeño resumen. Entonces, lo que les pido es que, bueno, oremos al Señor para que el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento de poder entender este tema y que lo podamos abarcar de la mejor manera posible. Lo primero que encontramos nosotros en este tema es el versículo que está en Primera de Corintios 11:3. Y quiero que lo miren bien porque es precisamente aquí donde nos va a hablar un poquito acerca de qué es la sujeción. Y dice el versículo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y tengan en cuenta esa palabra cabeza, ¿cierto? Dice, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, ¿qué significa esa palabra cabeza? Estuve estudiando acerca del tema y encontré algo mucho más sencillo de pronto de que lo podamos como, como captar un poco más sencillamente. Y es la palabra autoridad y dirección. De alguna manera, Jesucristo toma la analogía de lo que es el cuerpo humano, y él explica un poco de cómo la cabeza, ¿cierto? Es como el comando del cuerpo. De alguna manera lo que hace la cabeza es que manda la orden al cuerpo para que el cuerpo responda, pero un cuerpo sin cabeza, pues obviamente no funcionaría. Normalmente cuando las personas sufren algún tipo de trauma cerebral o algo, por eso es que todo su cuerpo se ve afectado y casi que su cuerpo pierde la inmovilidad, porque, o la movilidad, porque la cabeza es la que manda las órdenes. Entonces, de alguna manera, cuando el Señor toma esta analogía, es que la cabeza significa autoridad y significa dirección. Eso nos va a ayudar un poco, ¿cierto? Entonces, aquí en este versículo nos dice que Cristo es la autoridad y la dirección de todo varón, y el varón es la autoridad y la dirección de la mujer, y Dios es la autoridad y la dirección de Cristo. Entonces, eso nos puede ayudar un poquito ahora. Vayamos a sus materiales, ahí donde ustedes están, y vamos a ver un poquitico en la página 152.
en el párrafo de abajo, ¿cierto? Vamos a estar mirando un poco de ello y luego vamos a ir a la Biblia a buscar 1 Corintios 11:8. Dice, aquí en el libro dice, tu marido, por muy inútil que parezca, ha sido designado por Dios para que sea tu oficial superior. Ahora, tu oficial superior inmediato en la cadena de mando. Tu posición debajo de él es donde Dios te ha puesto por tu propia seguridad espiritual, emocional y física. Es el único lugar en el que te encontrarás donde encontrarás verdadera realización como mujer. No te preocupes por la calidad de su liderazgo, que yo creo que es una de las cosas de las que más nos preocupamos las mujeres, o la situación que algunas veces es la que más nos dificulta el hecho de la sujeción. Es porque pensamos muchas veces en la calidad del liderazgo del varón. Entonces dice aquí, no te preocupes por la calidad de su liderazgo, porque él a su vez está bajo la supervisión de Jesucristo. O sea, él tiene a alguien más sobre el mando de él. Él tiene que dar cuentas a Dios de su manera de dirigir sus tropas. Tú tienes que dar cuentas a Dios por tu manera de obedecer al que él puso sobre ti. Se requiere fe en Dios para confiar, cuando lo único que alcanzas a ver es un hombre carnal que te guía y solo Dios sabe a dónde. Entonces, muchas veces lo que nos hace dudar de la sujeción es eso, es la calidad del liderazgo, la calidad de dirección y autoridad que el esposo ejerce. Entonces, nosotros consideramos que no lo hace de buena manera, entonces yo, ¿por qué me tengo que sujetar? Y que si él cumpliera con su parte, entonces yo tendría que cumplir con la mía. Y resulta que es que el Señor a cada uno le dio una responsabilidad, le dio un diseño, y cada uno va a responder por su propia responsabilidad y por la propia misión y rol que el Señor te ha encomendado. Y no podemos dar cuenta por otro, pero podemos dar cuenta de nosotras mismas. Entonces vayamos allá a las Escrituras y busquemos 1 Corintios 11:8 al 10. Y yo creo que podríamos empezar a preguntarnos, en esta cuestión de la sujeción, ¿qué es lo que hace que me dé tanta lucha obedecer y someterme a mi esposo? ¿Es realmente por la calidad de su dirección? Es una muy buena pregunta que podríamos hacernos en esta mañana. Dice, 1 Corintios 11:8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, ¿de dónde saca el apóstol Pablo esto? La pregunta, ¿cierto? Recuerden que esas palabras de este versículo de 1 Corintios, donde habla acerca de la sujeción de la mujer, está hablándolo el apóstol Pablo a la congregación que estaba en Corinto. Y apela a algo. O sea, Pablo lo que enseña, lo enseña con una autoridad. Recuerden que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Así que Pablo no está hablando por hablar. Pablo no, lo que me encanta del apóstol Pablo es que no solamente él hablaba por hablar, sino que él te decía el por qué, la razón, y él apelaba a un principio bíblico, apelaba a la misma palabra de Dios y te decía por esto. Entonces, eso lo vamos a estar viendo ahorita. Ahora, esta situación de la sujeción que vemos aquí, donde dice que el varón, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, está hablando de qué? De creación, ¿sí? Está hablando de un principio de creación. Y luego dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Y vuelve y sigue hablando de la creación. Ahora, tomen sus Biblias y vayan a Génesis capítulo 2, 21 y 23, y este es el principio al que el apóstol Pablo está como apelando. Dice Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22. Le voy a leerlo hasta el 23. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y qué hizo? La trajo al hombre.
Y dijo entonces Adán, esto es ahora, vea lo que dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y vemos como mismo Adán, así como le puso los nombres a los animales, también le pone nombre a su esposa, ¿no? Eso habla de una autoridad. Eso habla de una autoridad, muchachas. Entonces, cuando Pablo habla de cómo fue la creación, ¿cierto? Pablo está hablando ahí de la sujeción y tiene bases para explicarlo, lo habla tomando en cuenta las escrituras. Ahora, ¿cuál es el segundo punto respecto a esto? ¿Por qué Dios coloca a la mujer en la posición de sujeción o en la posición de subordinación, ¿cierto? De esa autoridad. Bueno, primer punto por creación, que es lo que acabamos de ver. También la coloca en ese lugar por su propia seguridad espiritual, emocional y física. Entonces, muchachas, sí hay un principio del por qué. ¿Por qué también Dios coloca a la mujer en la posición de sujeción? Por otro principio. El tercero, porque en su diseño, o sea, en el modelo en el que Dios diseñó la sujeción, hay una verdad que se refleja y es una verdad espiritual. Y es la verdad respecto a Cristo y la iglesia. O sea, lo que se está revelando allí es el evangelio, el evangelio. Entonces yo creo que eso también nos habla un poco el panorama, ¿cierto? De lo que, para que podamos entender del por qué Dios coloca a la mujer en esa posición de sujeción. Entonces no es algo bueno, sino por el contrario, es algo beneficioso para la mujer. Y de esto vamos a continuar ahora. Otra pregunta que también nos hacemos, no solamente de por qué la mujer debe estar en sujeción, sino también por qué entonces el marido es el que debe guiar el hogar. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, apeló a este punto con el diseño de creación. ¿Se acuerda que lo acabamos de ver? Sin embargo, Pablo es acusado de que este punto es, primero, una costumbre en el lugar específico de Éfeso. Resulta que tanto a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Éfeso, Pablo escribe unos textos, unas cartas. Tanto la carta que escribe para la iglesia de Éfeso y la carta que escribe para la iglesia de Corinto, él en ciertas partes de esa carta da unas especificaciones hablando de la sujeción de la mujer. Entonces, muchas veces han sido las excusas que uno comúnmente escucha. Cuando hay un tema de sujeción, usted va a encontrar una cantidad de excusas. Es más, yo no sé si usted se las estará diciendo, pero he escuchado muchas. La primera, que he escuchado en algunas congregaciones, esa, que lo que Pablo escribió acerca de la sujeción o acerca de los textos donde la Biblia dice que la mujer no debe de ejercer autoridad sobre el varón en la congregación, lo han nombrado y han dicho que esto simplemente Pablo lo dijo porque era una costumbre que se vivía en la ciudad de Éfeso, ¿cierto? Que era que en ese lugar eso era como, como lo que la gente hacía. Entonces realmente no es que sea algo específico del Espíritu Santo ni de parte de Dios, sino que eso lo dijo él por costumbre. También otra cosa que he escuchado al respecto de lo que la gente justifica y dice que eso es, que está mal, esa parte de la sujeción, es el segundo punto donde dice que Pablo se refiere a algo netamente cultural de la época. También, esa es otra excusa, que esto simplemente era algo de la cultura. Así era que se procedía. Entonces, en ese tiempo la mujer debía de ser así. ¿Por qué? Por la cultura del lugar en donde vivía. Entonces, quiero que miremos porque muy probablemente esas sean las mismas excusas que nosotras nos damos hoy para no someternos o para resistirnos a la sujeción. Pensamos que eso fue algo de costumbre o que eso fue algo cultural de la gente de esa época y que eso no corresponde al día de hoy. Y otro punto que también encontré mucho, que hablaban acerca del apóstol Pablo respecto a estos puntos, y era que él era un hombre machista, y que como era un hombre machista, entonces él por eso
escribió estos puntos allí en estos textos de Éfeso y en la iglesia de Corinto. Entonces ahí podemos ver mucho. Ahora, yo estuve buscando un poco acerca de estos conceptos y encontré dos puntos que quiero compartirles en lo que usted nota que el mundo habla al respecto de ello. Entonces lo primero que encontramos aquí es el machismo es una actitud o una creencia donde el hombre se cree superior. Estamos hablando de diccionario, ¿no? ¿Qué es el machismo? Eh, es la actitud o la creencia de donde el hombre se cree superior a la mujer. También hace referencia a un conjunto de actividades y conductas y creencias prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y la prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. Eso es el machismo. Ahora, fíjense que si esa es la determinación de machismo, de eso acusan al apóstol Pablo y de eso acusan a la Biblia y de eso acusan a muchos hombres de las escrituras que dicen que eran machistas y que por eso era que por ese machismo era que ellos condicionaban y ponían esos principios acerca de la sujeción y la autoridad que tiene la mujer, ¿no? Y entonces, para que entiendan más o menos un poquito de por qué acusan a Pablo al respecto. Luego encontramos, podemos encontrar múltiples citas, esto lo escribió alguien en internet, en algo de investigación acerca de este machismo, y él escribe, podemos encontrar múltiples citas sobre el machismo en el Nuevo Testamento. Si ve que no le miento que ellos acusan a la Biblia de que en la Biblia se van a encontrar textos y versículos machistas. Citas como la de 1 Corintios 11 del 1 al 16, precisamente las que vamos a leer ahorita más adelante, donde se menciona que la mujer debía cubrir su cabeza al orar, a diferencia del hombre. Oiga pues, para que vayamos viendo. También podemos observar en 1 Timoteo 2, que también lo vamos a ver, donde se subyuga a la mujer a decir que la mujer debe de aprender con serenidad, con toda sumisión. Y luego nos dice el texto, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, debe mantenerse ecuánime, o sea, sin lucirse. Y estos son los textos que usted va a encontrar. Ahora, este mismo mensaje que usted encuentra aquí en internet, téngalo por seguro, muchachas, que ustedes lo van a encontrar en todo el sistema del mundo. Por todas partes, este mensaje que les acabo de compartir está regado. Por eso es que este mensaje que les acabo estas palabras que les acabo de leer allí, es lo que se enseña en las escuelas. Esto es lo que te enseña el mundo. Esto es lo que te enseñan las redes sociales. Esto es lo que te enseñan las novelas. Esto es lo que te enseña todo el sistema mundanal. ¿Por qué? Porque está enseñando realmente que la Biblia tiene contenido de machismo y que este Pablo era un hombre machista y que por eso escribió ese tipo de cosas. Y fíjense, muchachas, que eso está escrito en una página muy seria de diccionario. Y resulta que nosotras las mujeres muchas veces nos llenamos de estos conceptos. Por eso la mujer desde muy pequeña en este mundo es condicionada a creer exactamente lo mismo. Entonces no nos ha de extrañar de por qué la mujer hoy en día tiene tanta lucha acerca de eh, la sujeción y acerca de la obediencia al esposo, ¿cierto? Ahora, entremos en materia un poquito. El meollo del asunto. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué significa la palabra sujeción? Si usted entra a investigar un poquitico en los diccionarios o en diccionarios bíblicos, usted va a encontrar una infinidad de cosas eh, de alguna manera, pero voy a resumirlo y la palabra clave de toda esa sujeción es la obediencia. Es eso. Si usted la quiere resumir, resúmala y la palabra sujeción significa obediencia. Encontré también otros. Vamos a ver si la ampliamos un poquito. Sumisión. La palabra sujeción es lo mismo que sumisión. O sea, es lo mismo que someterse. Que estar sujeto, dice, ¿qué significa? Que no puede desprenderse.
alguien que se sujeta, ¿no? Que no puede desprenderse. También significa subordinación. ¿Qué significa eso? Sujeto al mando o orden de otro en amor y obediencia. Y eso me impacta porque no habla de una sujeción obligada, sino que habla de una sujeción voluntaria. Entonces la persona se sujeta a su mando, a su autoridad, al orden, ¿cierto? Dice en amor y obediencia. Ahora, déjate guiar y direccionar por Dios. Entonces nosotras somos muy dadas a decir, bueno, pero yo me dejo guiar y me dejo direccionar por Dios. Bueno, sí, si nos dejamos guiar y nos dejamos direccionar por Dios, la Biblia dice que debemos dejarnos guiar y direccionar por nuestros esposos también. Entonces, primer punto, no es un asunto de capacidad física o intelectual, ¿cierto? El problema no es si la mujer o el hombre, el uno tiene más capacidades físicas que el otro. Esto no se habla de capacidad porque la sujeción en el mundo lo que dice es que eso está diciendo que la mujer físicamente es más débil o intelectualmente es más bruta, y voy a hablarlo así, más ignorante que el hombre. Entonces se pegan de eso, dicen, no, pero ahí lo que está diciendo, entonces que la mujer vale menos, que la mujer es menos como persona, ¿cierto? Que es físicamente menos y que es intelectualmente menos. Y eso no es la sujeción. No se trata de un asunto de capacidad física o un asunto de intelectualidad, de inteligencia o de sabiduría del uno o del otro, quién es más o quién es menos. No se trata de eso, sino que se trata de un orden establecido por Dios. Y lo veíamos ahorita en las escrituras. Y resulta que este diseño por Dios es más sano y mejor para relaciones matrimoniales, crianza de los hijos, y correcto reflejo de la sujeción de la iglesia hacia Cristo. Ese es el punto principal, porque muchas veces cuando hablamos de la sujeción, nos enfrascamos mucho acerca de, bueno, lo que manda Dios en el matrimonio, que bueno, porque los hijos, porque dice la palabra que los hijos sométanse a los padres, ¿cierto? Y eso, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poco, el panorama de Dios es mucho más elevado, mucho más alto, porque sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más que nuestros pensamientos, ¿cierto? Bueno, lo dije al revés, pero es así. Y resulta que si hay algo que Dios tiene en mente, es esto, el reflejo verdadero de Cristo y la iglesia. Ese es el reflejo del Evangelio. ¿Cómo es la iglesia hacia su Señor, hacia Cristo? Y ese es el reflejo que se debe de dar en el matrimonio. Si el reflejo del evangelio de la iglesia, de lo que Cristo hizo por la iglesia y de cómo la rescató, la lavó, la limpió y la purificó para presentársela a sí mismo pura y sin mancha, ese, ese, ese cuadro del evangelio, ese cuadro de esas bodas, de ese compromiso, de ese pacto que tiene Cristo con la iglesia, es lo que debe de reflejar el matrimonio. Entonces, por eso dice que así como la iglesia, el cuerpo se sujeta a su autoridad que es Cristo, así mismo pone como ese mismo ejemplo. De esa misma manera, la esposa se sujeta y respeta su autoridad que es el esposo. Entonces, fíjense que hay un principio mucho más elevado que el matrimonio y los hijos, y es el evangelio. Realmente lo que Dios dice, a través de sus matrimonios, ustedes van a reflejar al mundo el evangelio de Cristo. Y esos son propósitos más elevados que un buen matrimonio, que una buena crianza de hijos. Sin embargo, debemos de confiar que el método que Dios diseña es un método seguro y confiable. Y obviamente yo creo que las que hemos experimentado eso y las que el Señor ha trabajado en las vidas acerca de la sujeción, hemos podido experimentar que realmente la sujeción ayuda mucho en la vida matrimonial. Ahora, Efesios 5:21 del 21 en adelante. Por favor, búsquenlo en sus Biblias.
La que no lo alcance de pronto allá a ver, ¿cierto? Porque quiero que lo leamos. Búsquelo allí en su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Vamos a estar leyendo allí. Y quiero que no leamos la Biblia al afán, muchachas. Les voy a pedir el favor que para los siguientes textos que vamos a ver, léala en calma, observe, lea, medite. No lo vayamos a hacer a la carrera, porque muchas veces leemos las escrituras a la carrera y por eso a veces no digerimos bien el texto. Entonces les voy a pedir que lo podamos hacer atentamente. Entonces aquí nos dice, yo lo coloqué por aquí en una fotico, pero la que no alcance, ahí está para que lo lean las escrituras. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces la primera palabra que encontramos en el texto, ¿cuál es? Esta, someteos. ¿En qué? En el temor de Dios, ¿cierto? Unos a otros en el temor de Dios. Ahora sigue. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No dice que al marido de la vecina o al marido de mi amiga. No, dice a sus propios maridos. Y luego nos dice cómo debemos de hacerlo. Y dice, como al Señor. Entonces, ampliemos. De la misma manera en la que usted sí es creyente y usted confiesa y dice que Jesucristo es el Señor, el amo de su vida, el que le gobierna, y que usted se sujeta a la autoridad y a la dirección del Señor, entonces así dice, así mismo como lo haces con el Señor, entonces así mismo hazlo con tu esposo. Aquí dice, como al Señor. Porque el marido, y nos va a decir el por qué, esta palabrita aquí clave, Pablo va a decir por qué, y recuerda que está hablando a la iglesia de Éfeso, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, y ese es el propósito del cual, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Fíjense, fíjense el porqué, una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces la sujeción refleja algo espiritual de gran valor, mucho más valor que simplemente las situaciones que tenemos en el matrimonio. La sujeción tiene algo que refleja el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchachas, por este mismo diseño, es que Pablo apela y dice, por ese diseño, las mujeres sométanse a sus esposos. Aquí vamos a entrar un poquitico a los dos textos que yo tanto he encontrado de personas que tienen tanta situación con estos dos textos. Es más, unos textos bastante discutidos por lo que noto. Bastante discutidos, muchachas. Permítanme, pongo por aquí la imagen que a veces me estorba para leer. Vayan a sus Biblias. Igual yo lo coloqué aquí en la pantalla, pero vayan a sus Biblias. Primera de Timoteo 2:12. Primera de Timoteo 2:12. Estos dos textos son los dos textos que crean tanto meollo en tantas congregaciones, en tantos grupos de mujeres, en tantas vidas de mujeres que sencillamente se resisten, pelean, no se acomodan, no lo entienden, pasan diferentes cosas con estos dos textos. Ahora, el primero que voy a leer, recuerden que el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, se lo escribe a Timoteo. Entonces va para la iglesia de Éfeso. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y miran y contiendan. Asimismo, que las mujeres
se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, o sea, como debe de corresponder a mujeres que profesan ser piadosas, ser creyentes. Versículo 11. La mujer, mire que habla de la mujer, está hablando del varón, la mujer, aprenda en silencio. No le dice que no aprenda, sino que le dice, aprenda en silencio, con toda sujeción. O sea, que en el momento en el que ella está aprendiendo, ella está ejerciendo algo que ella está ejerciendo allí la sujeción. Ahora, ¿cómo ejerce la mujer la sujeción? Aprendiendo en silencio. Y luego tenemos el por qué. Pablo en el versículo 12 va a decir, ¿por qué? Porque no permito. Muchachas, esa palabra a muchas no sabe a vinagre. Y por eso no la obedecemos. Pablo dice, no permito. Yo no sé qué explicación, doctrina, cosas salgan por allí, pero yo creo que la Biblia es muy clara cuando habla. No permito a quién, a la mujer. ¿Qué es lo que no permite Pablo a la mujer en la iglesia de Éfeso? Enseñar. ¿Y por qué no le permite enseñar? Dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. Así que aquí no está hablando solamente de si aprende, enseña. Está hablando de que Pablo dice, la mujer no debe de ejercer dominio sobre el hombre. Y ese ejercer, ¿cierto? Lo que se hace, lo que hace. Ahora, ¿por qué este punto muchas veces es tan controvertido? Bueno, porque muchas mujeres hoy enseñan con autoridad, ¿cierto? Ejerciendo una autoridad que no les corresponde y se montan en los púlpitos a enseñar a mujeres y hombres. La Biblia habla de que la mujer dentro de la congregación, y eso es lo que muchas veces no entendemos, ¿de qué Pablo está hablando? Pablo está hablando de la iglesia cuando se reúne. Cuando la iglesia se reúne, se congrega, ¿cierto? Los domingos, de ese contexto, Pablo está diciendo, la mujer aprende en silencio. No le permito que ella ejerza dominio sobre el hombre enseñando. Ahora, sino que ¿qué debe hacer? Estar en silencio. Estar en silencio. ¿Es claro o no es claro? Ahora Pablo va a decir por qué. Si usted se está preguntando, bueno, Pablo, ¿por qué la mujer no puede enseñar? ¿Por qué la mujer no puede pararse en un púlpito a hablar? ¿Por qué la mujer no puede ejercer un dominio de enseñanza sobre el varón los domingos en la congregación? Pablo te lo va a responder. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿a qué apela Pablo para decirle a la iglesia, por esto la mujer no debe de enseñar y ejercer dominio sobre el varón los domingos? Pablo apela al principio de creación, o sea, al principio de Génesis, al principio de diseño, al principio de orden establecido por Dios. Por ese principio de orden establecido por Dios, Pablo dice, por eso, por ese diseño, la mujer no puede hacer eso. Entonces, ¿eso qué hace? Que nos deje ver a ti y a mí, que no se trata de un asunto de cultura, no se trata de un asunto de machismo, ¿cierto que no? Ahí lo acabamos de ver. Ahora, vayamos y miremos ahorita aquí este texto de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Y yo creo que allí nos vamos yendo, 34 hasta el 37, ¿cierto? Tome su Biblia y búsquelo, si no lo alcanza a ver bien aquí en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 14, del 34 en adelante.
Ahora el apóstol Pablo va a escribir a la iglesia de Corinto. Para este texto quiero hablarles un poquito al respecto. La iglesia de Corinto, cuando usted se quiera estudiar el libro, que es muy bueno, muchachas, se los recomiendo. Este libro habla de que había unos ciertos desórdenes dentro de la congregación. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto porque a él le fue llegada una noticia, me parece que dice que por los de Chloe o algo así, si no estoy mal, no quiero parafrasear. Dice que a él le llegó la noticia, permítame aquí lo voy a mirar para no, era raro. Dice Pablo en 1 Corintios 1 al 11, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. Entonces, a Pablo le fue avisado que en Corinto haya una serie de contiendas, disensiones, divisiones y problemas. Pablo empieza explicando eso. ¿Qué hace Pablo en la carta de Corinto? Le escribe a la iglesia para poner en orden todos esos desórdenes y todos esos problemas que habían ahí. Pablo empieza hablando de todos. Entonces Pablo empieza hablando de que habían divisiones porque ellos, el uno decía que era de Cefas, el otro decía que era de Apolos, el otro decía que ellos pertenecían a no sé quién. Ese era un problema, las divisiones. Luego también Pablo habla acerca de que, a ver, habla de la cena, ¿cierto? La irreverencia de que había en la cena, cómo tomaban la cena indignamente. Pablo habla de problemas matrimoniales, Pablo habla acerca de que la iglesia tenía muchos dones, pero los administraba o los ministraban de manera incorrecta, desordenadamente. Entonces Pablo escribe acerca de cómo es el uso correcto de los dones y cómo deben de ponerlos en práctica y cómo deben de ejercerlos correctamente. Entonces Pablo lo que hace es que empieza a poner un orden específico en todos los problemas que se presentaban en Corinto. Entre ellos, este que vamos a leer. Y mire cómo inicia. Ahora, yo quiero que busquemos, muchachas, allí. Demos un segundo. Lo busco yo también porque quiero explicarles algo. En el versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Habla del 33. Ahora, ¿qué sigue después de esa palabrita paz? Hay un punto. Usted lo nota, un punto. Quiere decir que el texto termina allí en ese punto. Luego inicia el siguiente texto. Como en todas las iglesias de los santos, ¿cierto? Aquí está. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Ahora, ¿por qué este versículo de todas las iglesias de los santos hace parte del 34? Porque cuando termina la palabra santos hay una coma. ¿Sí ve? Quiere decir que el texto no termina allí, el texto continúa. Y recuerden que anteriormente la Biblia no tenía estos numeritos, sino que ya se leía recorrido. Y por eso quiero decirle eso. Entonces, Pablo, voy a volverlo a leer. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿No les suena parecido a lo que acaba de Pablo decir para Éfeso? Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, me impacta mucho que esto no lo está diciendo Pablo solamente para la iglesia de Éfeso y para la iglesia de Corinto, sino que Pablo todavía lo dice y dice para todas las iglesias de los santos. Esto no es solamente para eso, no es para todas las iglesias de los santos. Entonces, muchachas, eso hace parte de una doctrina fundamental en la iglesia. ¿Entiende? Es una doctrina que debemos de aprender a apreciarla y a someternos a ella. Callen en las congregaciones. Y vuelve y repite lo mismo que dice para Éfeso, porque no les es permitido hablar, sino que también nuevamente les pone el punto que deben de estar, ¿qué? Sujetas, deben demostrar sujeción, igual que lo escribe en Éfeso, ¿cierto? Y dice, como la ley lo dice. ¿Y cuál ley? ¿Se acuerda que Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25, si no me equivoco, o 22, 23?
Allí a ese principio de creación, Pablo se está refiriendo y está diciendo, por cuanto la palabra de Dios dice y da un orden específico, por eso es así. Ahora, y si quieren aprender algo, que es la pregunta aquí, que quieran aprender algo, ¿qué deben de hacer? Pregunten en casa a sus maridos. Y luego nos dice el por qué. Y eso es lo que me encanta de Pablo. No solamente nos dice ¿cierto? Lo que debemos de hacer, sino que nos dice el por qué debemos hacer. Y dice, ¿por qué? Porque es indecoroso. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconoce que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, yo no sé si es claro, pero para mí es muy claro, ¿no? Hoy yo sé que nos vamos a extender un poquito más de las 8, pero no quiero que el tema vaya a pasar simplemente desapercibido o el tema vaya a pasar así como a la ligera. Listo, muchachas. Entonces, dice aquí, si alguno se cree profeta o se considera ser espiritual, o sea, si usted se considera que es creyente y que usted tiene el Espíritu Santo y que usted es muy espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor. Es un mandato. Entonces esto cae y hace caer todo concepto de que esto era por machismo de Pablo. Aquí vemos que Pablo no está hablando de machismo, Pablo no está diciendo esto por machismo. Aquí se cae de que esto era por costumbre, ¿cierto? Por costumbre de la época. Aquí se cae porque Pablo no apela a la costumbre de la época, ¿cierto? Y aquí se cae de que es algo cultural del momento actual de la ciudad de la ciudad de Éfeso, ¿cierto? Porque también Pablo lo manda a Corinto y no solamente lo manda a Corinto, sino a todas las iglesias. Entonces no es algo cultural. Pablo apela a la misma palabra de Dios para decir, este es el orden específico. Entonces, muchachas, qué bendición tan grande que podamos ver eso. Ahora, ¿qué significa la palabra indecoroso para que no nos quede en el aire? Que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Habla de que ese indecoro es algo vergonzoso, bajo y deshonesto. Porque cuando la iglesia se reúne, ese es el punto, cuando la iglesia se reúne, el cuerpo se reúne todo junto, Cristo está allí, en la congregación, ministrando, hablando, exhortando y enseñando a la congregación. Por eso el que se para en el púlpito es el varón, porque está reflejando, ese es el punto, refleja, ¿cierto? Esa autoridad. La mujer calla en la congregación porque ella está dando un reflejo del evangelio de sujeción, como la iglesia se sujeta a Cristo. Y no nos damos cuenta que lo que está pasando ahí es algo espiritual, es algo maravilloso que se está mostrando ahí. Cómo en esa actitud el evangelio está siendo visto, el evangelio está siendo reflejado. Y eso es mucho más importante que si la mujer tiene la capacidad, la intelectualidad o todo aquello para enseñar en la congregación. Estamos hablando de principios espirituales, muchachos. Y esa palabra dominio, por eso la mujer no se para en el púlpito a enseñar. Dominio, porque cuando la persona se para en el púlpito a enseñar, está haciendo una representación de Cristo mismo sobre su iglesia. Y si la mujer lo hace, ¿cierto? Entonces ya está dando una distorsión del evangelio, está dando una distorsión de un orden espiritual. Se está reflejando algo distorsionado. Es por eso que Dios dice y que Pablo manda y dice,
La mujer no debe hacer eso, porque eso es tener autoridad sobre alguien. Y cuando la mujer se para en el púlpito a enseñar, pues está ejerciendo una autoridad allí. Entonces está mostrando una distorsión del diseño de Dios y está mostrando una distorsión del evangelio. ¿Sí ve lo delicado que es? Porque a veces creemos que la sujeción y que enseñar a la mujer en público es algo más, es que porque la mujer, que no, están, digamos que el machismo y entonces la mujer no puede enseñar y una cantidad de conceptos, pero no es eso a lo que Pablo apela. Pablo apela a principios bíblicos y apela a orden bíblico y a diseño bíblico y que eso es lo que la iglesia debe reflejar. Entonces, muchachas, esperemos que ese punto nos quede allí. Permítanme a ver si lo puedo pasar. Ok, aquí. Ojalá el tiempo me dé, chicas. En los textos anteriores, Pablo apela al mandamiento para probar su punto, que es un mandato de Dios y no del hombre. El cristianismo moderno, liviano, y que ha permitido que el feminismo entre como doctrina en las congregaciones, permite y fomenta el ejercicio de la mujer, ¿cierto?, de ejercer autoridad sobre el varón en la congregación. Vayamos allá a nuestros materiales del libro, la página 158. 158, donde dice matrimonio hecho en el cielo. Allí voy a estar leyendo. Así que la mujer es ciudadana de segunda categoría en el reino. Debe ser una sirvienta callada, intimidada por el género masculino. Definitivamente no. Lo que enseña la Biblia no devuelve a la mujer a la edad de piedra. Dice, si ni nos convertirá en mujeres de estilo musulmán, cubiertas con negras burcas y sudorosas. Si me conocieras, y para cuando termine este libro me conocerás, sabrías que lo que menos soy es una esposa tímida, cohibida. Pero sé lo que Dios enseña acerca de la mujer y sé que para que seas feliz realmente, dice, como yo lo he sido, es indispensable que sigas y permanezcas en el papel del diseño divino para la mujer. Y es eso, es que la mujer piensa que eso está siendo relegada, ¿no? Que está siendo humillada, que está siendo pisoteada, una cantidad de conceptos que nada tienen que ver con lo que Pablo está explicando en estos textos. Ahora, un último punto que quiero tocar antes de que terminemos es el siguiente. Normalmente cuando hablamos de la sujeción, hay muchos textos en los que las mujeres se justifican para poder enseñar y ejercer dominio sobre el varón los domingos en la congregación. Y uno de los textos más eh, a las que más apelan, a lo que más apelan, es a Débora. Y quiero que miremos que no es que Débora esté enseñándolo, simplemente es una mala interpretación del pasaje bíblico. Pero sé que algunas mujeres, bueno, dicen, bueno, pero Débora era juez en Israel y ella gobernaba y ella ejercía y ella hacía esto. Entonces la mujer, ¿por qué no puede? Si en las escrituras aparece que Débora lo hacía. Vayamos allí y miremos ese último punto. ¿Qué nos dice las escrituras al respecto? Para ello, yo quiero que vaya al libro de Jueces. Vamos a verlo muy rápidamente, muchachas. Para el tiempo nos dé a Jueces capítulo 4. Yo sí que he escuchado la historia de cómo Débora, ¿cierto? Entonces, para que hablemos un poquito del contexto de este otro punto. En el primer versículo dice del capítulo 4 de Jueces, después de la muerte de Ahod, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Rosesboim. ¿Qué pasaba? Ellos habían vuelto a hacer lo malo. Entonces el Señor, como juicio, en el versículo 3, en el versículo 2 dice que el Señor los vendió, ¿cierto? Los vendió a sus enemigos, a un hombre llamado Javín, rey de Canaán. Entonces, ¿qué pasa?
que como castigo y disciplina del Señor, el Señor les pone este pueblo enemigo, ¿cierto? Y dice ellos aquí que ellos lo trataban con crueldad. O sea, estos pueblos trataban al pueblo de Israel bastante, eran crueles con ellos. El pueblo en esta condición, en el versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces el pueblo de Israel estaba siendo atormentado por este rey, por su ejército, que bastante numeroso, ¿cierto? Y tenía como un buen ejército, dice que tenía carros cerrados, o sea que era un ejército bastante reconocido, ¿no? Entonces lo que vemos nosotros es que ellos claman en el versículo 3 a Dios, claman por ayuda. Señor, socórrenos. Estamos siendo atormentados, estamos siendo torturados por este otro pueblo que nos trata con mucha crueldad y ya llevaban en ese tiempo, llevaban en ese estado 20 años. Dios los dejó en esa situación 20 años. ¿Pero por qué los dejó allí en esa situación? Porque ellos hacían lo malo delante de Jehová. Eso no les vino de gratis, les vino por una serie de conductas y el Señor los disciplina por 20 años con este pueblo sobre ellos. Es para que entendamos un poco el contexto de dónde entra esta mujer Débora. Luego dice que ellos claman al Señor y el Señor obra. Ahora, en el versículo 4 nos cuentan el contexto que en ese momento gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer. ¿Su nombre cómo era? Débora, profetiza, mujer de Lapidón. Entonces aquí encontramos varios puntos acerca de Débora. Lo primero que nos dice es que en ese tiempo gobernaba, en ese momento, porque si usted lee el libro de jueces, todos los jueces fueron hombres. La única vez que aparece una mujer juez, aparece una sola vez y aparece con Dios. Solo ella aparece ejerciendo ese rol en esa época. La Biblia no menciona más que haya habido otra mujer en esa posición. Y dice que ella gobernaba sobre los hijos de Israel, no fuera que ella era reina, era jueza. Y dice que ella era profetisa, o sea, ella era profeta, pero obviamente por ser mujer se le dice profetisa. Y también nos habla de que era casada porque dice que era mujer de Lapidón, para que veamos un poquitico ese contexto. Y dice que ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, entre el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea que un rol que hacían estos jueces es que conocían la ley, entonces subían a donde ellos o a donde ella en este tema y juzgaban cosas cotidianas, peleas entre vecinos, problemas de territorio, que este me cogió un pedazo del terreno del mío, todo este tipo de situaciones que se presentan, ella iba y juzgaba, y decía, bueno, la ley dice esto y la ley dice aquello y la ley dice esto. Entonces, esa era como lo que ella ejercía en ese momento, ¿cierto? En el versículo 6 dice, y ella envió a llamar a Barat. Entonces yo quiero hacer una serie de preguntas. Si la que ejercía autoridad o la que el Señor llamó a ejercer autoridad aquí fue a Débora, ¿por qué Débora no fue la que liberó el pueblo? ¿Por qué Débora no armó el ejército y fue y peleó? No. Pónganse a ver el orden de Dios. Dice que ella manda a llamar a un hombre llamado Barat, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Javín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Así que, ¿cuál es el rol que desempeña ahora Débora? Está siendo profetisa, ¿no?
ella está profetizando, quiere decir, ella está dándole un mensaje a Barak y lo llama y le dice, Barak, el Señor te ha mandado que hagas eso. Hazlo. El Señor no mandó a Débora a reunir ese ejército. No. La usó como un medio y le dijo, llama a Barak y dile a Barak que vaya y reúna el ejército para que salga a pelear. Y yo le entregaré este ejército, se lo entregaré, ese ejército enemigo se lo entregaré en sus manos. Yo le voy a dar la victoria, es lo que está diciendo ahí. Lo entregaré en tus manos. Ella va y le dice es exactamente ese mensaje. Luego nosotros vemos en el versículo 8 la respuesta de Barak. Dice, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué tipo de respuesta ve usted aquí en Barak? Un condicionamiento. ¿La ve? Si tú vas, voy, y si no vas, no voy. ¿Quién le había dado la orden? ¿Será que Débora le dijo por allá, venga, es que yo le estoy diciendo que vaya a llegar esto? No. En el 6, Débora fue clara cuando le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve? Así que la orden de que fuera provenía de quién? Del Señor. Dios le estaba mandando que hiciera eso ahora. Pero Barak le dice, pues Débora, si usted va, yo voy, y si usted no va, pues yo no voy. Y eso es condicionar una orden que Dios ha dado. Si es así, pues lo hago, y si no es así, pues no lo hago. Ahora, ¿qué pudo haber hecho que Barak condicionara el obedecer a Dios? Quizás temor, duda. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Luego pasemos, muchachas, al capítulo 5, versículo 7, porque luego nos va a decir un poco acerca de cómo ella se manifiesta allí. Pero antes de que leamos ese versículo, quiero decirles que efectivamente Barak lo que hace es que eh, junta el ejército del pueblo, junta estas tribus, ¿cierto? Y lleva la pelea, gobierna, ¿cierto? Él va y lucha, ella va con él, porque si lo vemos ahí en el versículo 9, para que quede más, muchachas, vayamos ahí. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Levantándose Débora fue con Barak a Cebes. Entonces, ¿qué le conllevó eso? Que el Señor le dijera, ok, Débora le dijo, listo, está bien, yo te acompaño, yo voy, yo no me voy a resistir, ok, yo te voy a acompañar, pero sépalo que la gloria no será tuya, ¿se da cuenta? Sino que la gloria será para una mujer que va a ser la que va a matar a ese general del ejército. Y de alguna manera era algo hasta vergonzoso, ¿cierto? Pónganse a pensar para Barak y para este ejército. ¿Cómo fue? Todo este ejército se levantó, peleó y efectivamente el general salió huyendo hasta que les llega a la casa de una mujer. Esta mujer le da leche, lo acuesta, lo arropa y el hombre caído de sueño, por si usted quiere leerse de pronto todo el capítulo, ella coge un mazo, ¿cierto? Y coge como una estaca de madera y se la entierra por aquí por la sien y lo mata. Y de alguna manera, de esa manera, es que este pueblo tiene la victoria. Y el pueblo de Israel vence contra esto. Luego, nosotros vamos a encontrar ahí, ahora sí, en el capítulo 5, versículo 7, la expresión de Débora. Luego que tienen la victoria, ellos hacen una fiesta, están glorificando y alabando al Señor y dándole gracias por haberlos libertado de sus enemigos. Ellos están muy contentos y ahí es cuando Débora dice que es un cántico. En el versículo 1 dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Aminoam. O sea, los dos estaban cantando y agradeciéndole al Señor. En el versículo 7 encontramos la expresión de Débora que dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, o sea, esa era la condición, eso es lo que está diciendo Débora y Barak, esta era la condición del pueblo, así estaban en total abandono y habían decaído, hasta que yo,
dice Débora, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, como madre en Israel. Entonces, no dice como padre en Israel. Ella no se ejerce como una mujer masculina, ¿cierto? No, yo fui el líder y el que liberó. No, yo me levanté como una madre en Israel. ¿Y qué es una madre en Israel? Esa sería la pregunta clave. ¿Qué es una madre en Israel? Entonces, una madre es como lo que significa eso en todas las escrituras como madre, ¿cierto? Como una mujer ayuda idónea. Una mujer ayuda idónea. Esta mujer ayudó a Barak a que tomara el liderazgo. Ella lo anima. Es más, de alguna manera por eso accede a ir con él. Ok, yo voy. Pero usted cuando lee la historia, usted no va a encontrar a Débora con una espada enfrente del ejército. No, el que peleó la batalla fue Barak con el ejército. Pero ella acompañó, muy probablemente se quedó, ¿cierto?, en el lugar de campaña esperando que ellos pelearan y eso. La mujer no iba a ese tipo de batallas a pelear con una espada y a luchar allá, no. Pero ella estuvo todo ese tiempo apoyando a este líder para que asumiera su liderazgo. Es más, si usted empieza a leer bien el cántico, que ojalá se lo dejo de tarea, niñas, para el que lo quieran leer, el cántico que ella hace allí dando gracias a Dios junto con Barak, dice que hubieron pueblos o tribus a las que llamaron a combatir y no quisieron ver. Y ella en ese cántico dice, les maldice, ¿cierto? Y ustedes malditos de Jehová, porque cuando fueron ustedes llamados para que vinieran, ustedes no vinieron a apoyar, los varones de esas tribus no vinieron a apoyar porque estaban dudando, estaban indecisos, dice ella, ustedes estaban en una indecisión y esa indecisión hizo que estas tribus de Israel no vinieran a apoyar en la guerra. Y eso está hablando del liderazgo masculino. Estos hombres, por su indecisión, no asumieron esos roles, no vinieron, ¿cierto?, a liderar y a venir y participar de la batalla. Entonces, ella ahí habla de ellos, dice por su indecisión, ¿cierto? Y dice que les habla a través de que, bueno, Jehová, ¿cierto? Les dé el pago por no haber venido a ayudar, por no haber venido a tomar ese liderazgo. Y ella lo que hace es apoyar a este hombre para que este hombre en medio también de su duda, en medio de su indecisión, ella lo ayuda a ella y a estas otras tribus como una madre en Israel, apoyándolos para que ellos asuman su liderazgo. Y eso me impacta, muchachas, porque eso me hace pensar en otra pregunta, y es cómo nosotras como madres, que eso es lo que hacemos, ¿qué hace una mamá? ¿Qué hace usted como mamá con su hijo varón? ¿Cómo nosotras estamos ayudando muchas veces a nuestros hijos a eso, ¿cierto? A que suelten, ¿no? A que salgan, ¿cierto? A que lideren, a que tomen esos roles que el Señor les ha designado. Pero somos nosotras ese tipo de madres, así como Débora. Y no está hablando de que Barad era hijo de Débora, no, no de carne, porque no era hijo de ella de carne, pero Débora lo asume como un hijo espiritual, ¿no? Como yo soy madre de estos hombres para ayudarlos a que ellos asuman sus liderazgos. Y fíjense que no se trató de ella ir adelante, sino más bien de apoyarlos y de cómo ayuda idónea, una verdadera ayuda idónea, ayuda al varón a asumir su liderazgo. ¿Hacemos nosotras eso? Apoyamos y ayudamos y animamos a otros hombres a que tomen sus liderazgos. Esa es la historia de Débora, no la historia de la mujer que pasó por alto toda la norma y que ella era la que lideraba y ella era. Ahora, recuerden que en este pueblo de Israel había un tabernáculo donde se practicaban los ritos ceremoniales y religiosos. Débora no dice que era sacerdotisa. No dice que ella estuvo allá en el tabernáculo haciendo, quemando el incienso y haciendo sacrificios y presentaciones. No dice nada de eso. Dice que era jueza. Y dice que Dios la usó como una profeta para este varón Barak. Entonces, muchachas, por eso debemos de leer esos capítulos, para que luego
no caigamos en el error en el que caen muchas que toman este texto de Débora para justificar algo que es antibíblico. Entonces, que el Señor nos ayude en eso. Entonces, oremos, muchachas. Bendito Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre en esta mañana. Señor, que tu santa y bendita palabra, Dios, hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que no sea conforme a lo que nosotros creemos o pensamos, sino que sea conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser estudiosas de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a no tragar entero, a no comer entero conceptos, sino, Padre, a poder ir a tu palabra y ver tu verdad, tu palabra, Señor. ¿Cómo lo dices? ¿Por qué lo dices, Señor? Y que ella pueda ser clara para nosotras, Dios. Danos sabiduría, Señor, la cual tú das abundantemente y sin reproche, pero de la cual nosotras necesitamos, Señor, para entender tu palabra y para entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a asumir, a aceptar y a vivir la sujeción, no basados en nuestros conceptos mundanos o en nuestros conceptos paganos, sino, Señor, conforme tú lo explicas en tu palabra. Y que nosotros le podamos dar la importancia que tú le das. Podamos verle la importancia, Señor, que tú pones en ello, Dios. Y te ruego, Señor, que ante todo esto te podamos ver a ti. Porque ¿quién obró todo esto? Tú, Señor. Tú llamaste a esta mujer para que apoyara a este varón a liderar, Señor. Fue tu iniciativa, Dios. Tú les diste la victoria, Señor. Tú les liberaste. Pero también nos muestras un orden tuyo, Señor, en tu palabra. Y gracias, Señor, por todos esos varones a los que tú cada día estás llamando, estás animando y estás apoyando para que ellos asuman sus liderazgos, Señor, para que ellos asuman los roles a los que tú les has llamado, Dios. Te ruego por ellos, bendícelos. Cuida de ellos, Señor. Padre Santo, también te ruego por nosotras, por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, para que ese principio del Evangelio pueda ser mostrado, Señor, y pueda ser enseñado. Y que más que el bienestar que obtenemos como matrimonios, en la crianza, en la sujeción, que podamos reflejar el Evangelio, Señor, que es más importante, que podamos reflejar el principio de Cristo y la iglesia, Señor, a través de la sujeción, Señor. Te doy gracias, Padre, en este tema, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas cada día, Señor. Ayúdanos, Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y amén. Permítanme, muchachas, dejo por aquí de compartir para que volvamos nuevamente a la sala. Ok, por aquí estamos, chicas. Y ahora voy a parar la grabación, muchachas, para que entonces continuemos con nuestro otro espacio. ¿Listo?